tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a mi casa, porque mi casa es su casa. Desde aquí continúo transmitiendo esta que ya es la semana número 9 de transmitir desde aquí. Lo seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario. Soy Fernando del Rincón y hoy abrimos con una preocupante polémica en los estados de Georgia y la Florida. Dos estados que estuvieron entre los primeros en anunciar la reapertura de negocios y espacios públicos. Bueno, ¿a qué polémica me refiero? Pues bien, en medio de la crisis de salud, ambos estados, Georgia y la Florida, han sido objeto de escrutinio por sus informes sobre los casos de COVID-19. En la Florida, Rebecca Jones, la funcionaria estatal encargada de una página web que muestra el número de casos y muertes por COVID-19 en la Florida y que ha sido elogiada por la doctora Deborah Birx, dice que fue retirada del proyecto y reasignada de sus tareas supervisando esta página de COVID-19 del estado, porque dice se opuso a alterar algunos datos de acuerdo al diario local Florida Today. Por su parte, el gobernador DeSantis, el gobernador de la Florida, acusó, dice, las narrativas partidarias que se esconden detrás de los cuestionamientos a la veracidad de los datos y destacó que la Florida, el estado, ha podido mantener sus números a raya en comparación con otros estados como Nueva York, Illinois o California. Eso es en la Florida y es con una funcionaria. ¿Pero qué pasa en Georgia? El seguimiento de datos de los casos de COVID-19 en el estado también ha sido cuestionado después de que se publicara una tabla engañosa en la página web del Departamento de Salud Pública del estado. Esto según un artículo del periódico de Atlanta Journal-Constitution. El gráfico de barras mostraba una trayectoria descendente, sí, pero no enumeró las fechas en orden cronológico, ni mantuvo a los condados en la misma posición cada día, lo que causó confusión y duda. El gráfico, por cierto, ha sido retirado del sitio web. El sitio web también informó de 2.400 casos más que las pruebas que se realizaron en un día la semana pasada, según el artículo. El error se corrigió rápidamente. En el artículo dicen que un portavoz del departamento les dijo que el gráfico era incorrecto debido a un error en la forma en que clasificaron los datos. CNN no ha recibido una respuesta del Departamento de Salud del estado de Georgia sobre la consulta sobre el gráfico de barras. Así que, la Florida y Georgia. Cifras cuestionadas. ¿Qué piensa usted? ¿Confía en las cifras? Además, le pregunto mejor. ¿Para usted las cifras son las que determinan si saldrá de casa a la llamada nueva normalidad? ¿O de ninguna manera esas cifras influyen en su decisión? Si quiere me comenta. Y si no, piénselo. Comenzamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid19 Brasil. El hashtag es ConcluCovid19 Brasil. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluCovid19 Brasil. En esta pandemia nos queda un largo camino por recorrer. Largo, largo todavía, créamelo. A veces como que se pierde un poco la dimensión porque se reabre parcialmente en algunas ciudades de los países o aquí, por ejemplo, ya casi que todos los estados, literalmente todos los estados han reabierto aquí en los Estados Unidos de alguna u otra forma. Entonces uno dice, bueno, ya todo está empezando a la normalidad. No, señores, no falta mucho, falta un largo camino por recorrer con esta pandemia. ¿Por qué le digo esto? Mire, la Organización Mundial de la Salud lo está advirtiendo. Tras recibir registros, escuche, por si pensaba que ya estábamos saliendo, no se confunda. La Organización Mundial de la Salud recibió registros del mayor aumento de casos en 24 horas desde que comenzó la pandemia. El registro de casos más alto desde que comenzó la pandemia fue recibida hoy. Hoy, precisamente, por la Organización Mundial de la Salud. 106,000 nuevos contagios. 2/3 de ellos fueron reportados solamente por 4 países: Estados Unidos, India, Rusia y Brasil. Pero las voces de alarma llegan desde casi todos los organismos internacionales. El triple impacto del COVID-19 en la salud, la educación y los ingresos o la economía amenaza con causar un retroceso en el desarrollo humano de 30 años, según alerta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Una perspectiva igual de sombría ofrece la Organización Mundial del Trabajo, según la cual la mitad de la población activa podría perder el empleo en los próximos meses. Así que queda un largo trayecto, no solamente por el virus, sino por las consecuencias del mismo, ¿no?
El virus podría costar a la economía mundial unos 10,000 billones de dólares, según cálculos de la OIT. Ante tales estimaciones, es evidente que se necesita reactivar la economía. Sí, claro que sí. Sí se necesita, pero esa reactivación no debe hacerse a costa de la salud pública y de vidas. Y como esto es un problema que afecta a todos, pues parece lógico buscar soluciones entre todos. Sí. Eso es lo que trata de hacer, por ejemplo, Costa Rica. El país, uno de los que menos casos y menos muertos por COVID tiene en Latinoamérica, va a presentar una propuesta regional. ¿Para qué? Para abordar la crisis de transportistas de la que le hablaba ayer precisamente aquí en el programa, que ha causado el coronavirus en sus fronteras. Del lado nicaragüense la frontera está cerrada. Del lado panameño hay bloqueo de transportistas. Y el resultado son pérdidas, son filas kilométricas de camiones, descontento entre los camioneros y comerciantes. En fin, es un efecto dominó. Y también una preocupación regional por un posible desabastecimiento, porque estos transportes no están llegando a sus destinos. Tras detectar decenas de casos de coronavirus en los camioneros, Costa Rica decidió restringir el ingreso de conductores foráneos. Para solucionar esta crisis, el gobierno dice que ha trabajado con el sector privado en la elaboración de esta iniciativa, de la que aún no se conocen los detalles y que también cuenta con el apoyo de los médicos del país, como señalaron tanto la ministra de Comercio Exterior como el presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica. Escuche usted. Hemos estado desde ayer trabajando conjuntamente en una posible solución que busque de nuevo balancear la atención sanitaria y también lograr que un flujo comercial se pueda dar con mayor facilidad en nuestro país y en nuestra región. Esta solución también quisiéramos compartirla con los países vecinos y con la región para poder así operativizarla, hacer planes piloto que puedan probar si las soluciones que estamos proponiendo pueden ser satisfactorias. Desde el Colegio de Médicos y Cirujanos apoyamos en forma irrestricta las medidas de control que el señor ministro de Salud ha impulsado en el caso de ingreso de transportistas por nuestras fronteras. Entendemos perfectamente la importancia de mantener activa nuestra economía y de la región centroamericana, pero nunca a costa de la salud de nuestra población, de nuestros médicos y del personal a cargo de la vigilancia. Bueno, pues ahí lo tiene usted. El gobierno costarricense asegura que no ha cerrado sus fronteras al comercio. No, sino que ha aplicado medidas sanitarias para mantener el virus bajo control en su territorio. Por supuesto, estas medidas son las que están ocasionando este conflicto, ¿no? Pide además la elaboración de un protocolo de bioseguridad en Centroamérica para garantizar el flujo comercial y la salud de la población, que se discute ya en una reunión de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Y por cierto, hace tan solo unos minutos me informan, no tengo los detalles, pero esto ya está confirmado, que se ha llegado a un acuerdo precisamente sobre este tema del transporte y los transportistas. Ya se llegó a un acuerdo entre Costa Rica y Panamá, solamente Costa Rica y Panamá. Obviamente falta la parte de Nicaragua, pero ya hay acuerdo entre Costa Rica y Panamá. Lo importante que es la colaboración entre países, ¿no? Ahí está un ejemplo claro. Se puede llegar. Apenas ayer le estaba hablando del conflicto tan fuerte que se estaba generando precisamente por esta medida con los transportes y los transportistas. Lo hablábamos precisamente con una diputada costarricense y mire, hoy ya se logra un acuerdo entre Panamá y Costa Rica en este sentido. Pero a ver, le cuento más. Los obstáculos para la reapertura y la recuperación, pues no siempre son políticos, no. El crimen organizado se está encargando precisamente de empeorar esta crisis. ¿Sí? Y en México tenemos el claro ejemplo de eso. Terrible, inimaginable en este momento, pero 14 trabajadores de la salud fueron rescatados por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de permanecer privados de su libertad en hoteles. 14 trabajadores de la salud, los que están salvando vidas, los que están enfrentando precisamente la pandemia. En México el crimen organizado los retiene, los mantiene secuestrados, literalmente privados de su libertad en hoteles. Y la Fiscalía entonces de la Ciudad de México los rescata. De acuerdo con la información preliminar de la investigación,
las familias de los sanitarios fueron extorsionados por teléfono. ¿Se acuerda de una época en México de los secuestros express? Bueno, más o menos ese estilo. Los tienen retenidos en el hotel, 14 de ellos precisamente retenidos, secuestrados, y entonces llaman a los familiares y los extorsionan por teléfono. Así que al personal sanitario en México no solo se le agrede física y verbalmente, no. También los secuestran. Los secuestran en medio de una pandemia. Algo totalmente inaceptable. Si bien la Fiscalía lo rescató, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Además, en un país donde la cifra de contagios sube cada día y las fechas en los calendarios de Andrés Manuel López Obrador y de López-Gatell, el subsecretario de Salud, no cuadran, no dan, se les han pasado todas, porque no se ha llegado al pico en México. Y las proyecciones que ha venido dando Andrés Manuel López Obrador y también el subsecretario López-Gatell tampoco han caído en las fechas que ellos han dicho. Esa es la agenda de la 4T, no es la agenda del coronavirus. Pero encima de eso se empieza a secuestrar a trabajadores de la salud. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? ¿Dónde está el control? Porque esto es un tema de delincuencia organizada. Este es un tema directamente de agresión en contra de aquellos que hoy están salvando vidas. Y encima fechas que no cuadran porque no hemos llegado a ese pico, ni se va a acabar pronto, como lo había dicho López Obrador, ni tampoco la fecha que había anunciado López-Gatell. Los estados están tomando decisiones, afortunadamente, y de acuerdo a derecho, sobre hacer o no hacer lo que está diciendo el gobierno federal, ¿no? Pero ¿le parece que puede hacer algo más atroz que empiecen a secuestrar a médicos en medio de una pandemia y extorsionar a sus familiares? ¿Qué es lo que está pasando en México? Muchas cosas, pero los números hablan claro y no sé si tan claro, ¿no? Porque ya ve usted las teorías de multiplicar estos números por 8 que vienen del propio López-Gatell. ¿Cuántas muestras, cuántas pruebas se están haciendo? En fin, ya le voy a dar los números de México, pero vamos a iniciar el recorrido por orden alfabético, como lo hacemos todas las noches, empezando por Argentina. En Argentina, 9.283 casos y 403 fallecidos. Bahamas se mantiene con 96 casos y 11 muertos. En Belice no hay cambios, se siguen reportando 18 casos y 2 fallecidos. Bolivia acaba de hacer una actualización con 4.919 casos y 199 fallecidos. Le repito, Bolivia, actualización, 4.919 casos y 199 fallecidos. Y en Brasil el crecimiento es exponencial. Es una cosa de terror. 291.579 casos y 18.859 muertes hasta ahora. De ahí nos vamos a Chile, en donde se registran más de 53.600 casos y 544 fallecidos. Colombia, 17.687 infectados y 630 muertes. Costa Rica, 897 contagios y 10 muertos. En Cuba, el régimen reconoce 1.900 infectados y 79 fallecidos. En Ecuador, la cifra oficial es de 34.854 casos confirmados y 2.888 defunciones. De ahí nos vamos con El Salvador, 1.571 casos y 32 muertos. En Guatemala se reportan 2.265 casos y 45 fallecidos. Haití tiene 596 casos confirmados y 22 muertes. En Honduras hay al menos 2.955 infectados y 147 defunciones. En Jamaica se cuentan 520 casos y 9 decesos. Aquí está la cifra de México. México actualiza cifras a 56.594 infectados y 6.090 fallecidos. Le repito, 56.594 infectados y 6.090 fallecidos. Nicaragua, el régimen Ortega Murillo reconoce 254 casos y 17 muertos. Es lo que dice el régimen Ortega Murillo. Panamá tiene 9.977 casos y 287 muertes. Paraguay, 833 personas contrajeron el virus y 11 han muerto.
Perú, que sigue en serios aprietos, superó los 100,000 contagios este miércoles. El Ministerio de Salud reporta 104,020 casos y 3,024 fallecidos. Eso es en Perú. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, la autoridad sanitaria informa sobre 2,866 casos y 125 muertes. En República Dominicana se registran 13,477 contagios y 446 fallecimientos. Uruguay tiene 746 casos y 20 muertos. Y en Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 825 casos y 10 fallecidos. 825 casos y 10 fallecidos. Voy a ir a la pausa. Le recuerdo, y si no se lo había dicho, bueno, lo hago ahora. Nos vamos a enfocar en el tercer país del mundo con el mayor número de casos confirmados. Brasil, efectivamente. Vamos a estar hablando de lo que ocurre. Vamos a hablar del personaje que ha sido Jair Bolsonaro en este tema del COVID-19 y su campaña en contra de muchas cosas que son las que se han recomendado por parte de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Y una investigación, por supuesto, de nuestra Kay Guerrero y su reporte K. Lo vamos a complementar con una entrevista a Miguel Lago, que es el director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil. Me va a acompañar en vivo desde Río de Janeiro. Ya vengo. Bien, le cuento que, bueno, no le tengo que decir, usted ya lo debe saber, ¿no? Brasil está en aprietos, en serios aprietos. El gigante sudamericano registró el martes un récord diario de 1,179 muertes en un día, ¿eh? El día de ayer, martes. Récord, además. 1,179 muertes confirmadas por coronavirus. Ahora ya se convirtió, y se lo decíamos desde ayer, es el tercer país del mundo con el mayor número de casos confirmados, ubicándose detrás de Rusia y Estados Unidos. Esto según los datos de la Universidad Johns Hopkins. La zona más afectada es Sao Paulo. Ahí el sistema médico se tambalea, está al borde del colapso. Y los casos aumentan con rapidez, mucha rapidez, a pesar de las medidas implementadas por el gobernador, y que esto es muy importante, ¿no? Es el gobernador del estado, João Doria. Una figura que se opone abiertamente a la manera en que el gobierno federal, es decir, el gobierno de Jair Bolsonaro, ha manejado la epidemia, la pandemia. Pero lejos de ofrecer ayuda al presidente Jair Bolsonaro, ¿sabe qué hace Jair Bolsonaro? Lo critica. Sí, lo critica. De hecho, critica a todos aquellos que abogan por medidas restrictivas de confinamiento. Está en contra totalmente de un aislamiento, un confinamiento. Y también, bueno, se ha referido a la pandemia como una fantasía, dice él, como una gripecita. Y este domingo, aunque no lo crea, acompañó una manifestación, ¿sí? Acompañó una manifestación que se concentró frente al Palacio Presidencial de Plan Alto, junto a varios de sus ministros, posando para la foto y cargando niños. Increíble. Pero las acciones, por supuesto, tienen consecuencias. En las últimas 2 semanas, ministros de salud han dejado sus puestos. Le han renunciado. Luis Enrique Mandetta fue despedido primero, ¿no? Por Bolsonaro, después de un largo enfrentamiento sobre cómo atender la emergencia. Mandetta entonces fue reemplazado por Nelson Teich. Él sí renunció. Le renunció a Bolsonaro a las pocas semanas por un desacuerdo con Bolsonaro sobre el manejo de la pandemia, pero también por el deseo no científico del mandatario, y eso le va a sonar conocido, ¿no?, de promover la hidroxicloroquina, como Trump, igualito que Trump, como un posible tratamiento para el COVID-19. No hay evidencia científica sobre esto. Ha quedado más que aclarado, y aquí lo hemos aclarado 1,000,000 de veces, pero a Trump y a Bolsonaro no les queda claro. Ahora, el Ministerio de Salud de Brasil queda en manos de un militar
Sí, sí, es un militar con amplio currículum. Pero pregúnteme usted, ¿qué tanto sabe de medicina? De medicina. Poca experiencia médica. De medicina. Poca experiencia médica. Los analistas consultados están preocupados. Aseguran que Brasil está perdiendo la batalla contra el coronavirus. Vamos con nuestra Kay Guerrero. Ella tiene esta noche un reporte acá. Mi estimada Kay, ¿cómo estás? Te saludo allá en casa, bienvenida a mi casa. Lo de Brasil es inverosímil. Hablando de lo que ocurre, por supuesto, pero más de esta figura de Jair Bolsonaro. Es increíble lo que hemos tenido que reportar y escuchar día a día con Jair Bolsonaro. No deja de sorprendernos. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. También bienvenidos a mi casa. Y bueno, qué lástima que sea para darte una noticia como esta. Pero fíjate que, bueno, tú ya lo sabes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste que su país está viviendo una pelea en contra del coronavirus. Pero esa pelea, Fernando, dicen algunos expertos médicos consultados, la está perdiendo Brasil. Y es que el país, como comentabas, ya sobrepasó los 291.000 casos confirmados de coronavirus y por 3 días consecutivos, Fernando, registra un número muy alto de fallecidos. El martes, por ejemplo, tuvo un récord diario de 1.179 muertes. Es la primera vez que Brasil supera el listón del millar. Pero desafortunadamente lo peor está por venir, porque los expertos estiman que la curva máxima de contagio en Brasil no llegará sino hasta el mes de julio. ¿Qué pasa, Fernando? Pasa que a pesar de estos escenarios alarmantes, el presidente Bolsonaro continúa ignorando la emergencia. Y de cierta manera se enfrenta de forma directa a los alcaldes y gobernadores que de forma independiente están tratando de activar algún tipo de medidas restrictivas en sus espacios para controlar la situación. Uno de ellos es Bruno Covas, que es el alcalde de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, pero también la más afectada por esta pandemia. Y Covas dijo a CNN que el sistema de salud en su ciudad está al borde del colapso y que la situación será mucho peor si los residentes no siguen las pautas de distanciamiento social. Muy pocas personas, dice el alcalde, están siguiendo esas pautas. Por eso él pide que la directriz sea federal, que pueda venir de arriba, pero ese apoyo no llega. Así que enfrentado con esa realidad, Fernando, Sao Paulo se prepara para lo peor. Y justo este martes, cuando Brasil se posicionaba como el tercer país más afectado en el mundo por el coronavirus, se captaron esas imágenes que estamos viendo en pantalla. Las mismas corresponden al cementerio de Formosa en Sao Paulo. Es el cementerio más grande de América Latina. Y allí, Fernando, en estos momentos se están excavando cientos de tumbas nuevas en la antesala a lo que podría y a lo que los expertos dicen está por venir. Pero en otras partes de Brasil también hay preocupación, hay miedo, hay sentimientos encontrados. La gente no sabe qué hacer, la gente se pregunta a quién escucharse, a los alcaldes, a los gobernadores. Pero por supuesto, Fernando, también hay personas que apoyan al presidente Bolsonaro. Escuchemos. No estoy de acuerdo con las medidas tomadas porque el gobierno no está ejerciendo el papel de un líder político para unir a Brasil en esta lucha. El Ministerio de Salud no está articulando ni coordinando su trabajo con los estados y municipios. El gobierno está saboteando la política de distanciamiento social e incluso vendiendo la idea de una droga milagrosa para resolver este problema que no coincide con la realidad. Concordo con los gobernadores. Estoy de acuerdo con el gobernador y los alcaldes. No estoy de acuerdo con el presidente porque creo que él piensa que esto es un juego. Está haciendo mal el trabajo. 3 ministros ya se han ido en un mes y él ha dicho varias cosas que no debió haber dicho. Y eso nos da aún más miedo. Mi opinión es que deberíamos regresar a trabajar. Si vamos a morir, entonces vamos a morir. Deberíamos regresar a lo normal. Fernando, la preocupación se agudiza ya que este miércoles el nuevo ministro de Salud, que como tú explicabas, quizás sea de manera interina y corresponde a un general, a un militar,
incluyó la cloroquina y a su derivado también la hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes con síntomas leves de coronavirus. Hay que decirlo, la cloroquina ya se está utilizando en Brasil para tratar a pacientes con coronavirus en un estado grave, pero Bolsonaro en las últimas semanas, Fernando, ha presionado para que también se extienda ese tratamiento a los casos leves y no queda claro cuál es la motivación del presidente en este sentido, ya que es evidente que no se trata de un ángulo científico, porque la eficacia de estos medicamentos que son antipalúdicos para tratar el coronavirus no ha sido comprobada y por el contrario hay estudios, hay advertencias, hay análisis que aseguran que estas medicinas provocan efectos colaterales peligrosos como la arritmia cardíaca. Y de hecho, tú creo que lo mencionabas también al principio, uno de los ministros de Salud de Brasil que renunció recientemente lo hizo precisamente por su negación a utilizar la cloroquina como un tratamiento, Fernando. Así es, Kay. A veces creo que desde la perspectiva de algunos mandatarios, puntualmente Jair Bolsonaro, se ataca o se enfrenta a un diferente coronavirus o a una diferente pandemia que la que el resto del mundo enfrenta y que la que el resto del mundo ha obtenido resultados a través de la ciencia y de atender precisamente las guías que nos da la ciencia. Pero el caso de Jair Bolsonaro es increíble. Cómo va en contra de toda esta lógica o de toda esta ciencia y además pelea en contra de aquellos que tratan de seguir la pauta médica, la pauta científica. Los resultados están ahí, los resultados están ahí. Es muy grave lo que pasa en Brasil. Así es, Fernando, es sumamente preocupante y como tú lo decías, también tiene un patrón, ¿no? Un patrón que vemos acá en Estados Unidos con el presidente Donald Trump también insistiendo que se use la cloroquina. Y uno se pone a pensar, o sea, ¿cuál es la motivación de estas personas cuando existen estudios, cuando la ciencia respalda que no deben ser utilizados? De verdad que son momentos muy difíciles, momentos de pandemia y también momentos en que uno tiene que pensar a quién escucho, a quién le hago caso. Es muy duro, Fernando, es muy duro, lamentable. Yo no lo pensaría mucho, yo no lo pensaría mucho. La ciencia es la ciencia. Los políticos son políticos. Y toda la gente que nos esté viendo en este momento lo debe tener muy, muy claro. Cuando usted está enfermo, va al médico, no va a ver a un político para que le diga qué hacer. Esto hay que tenerlo bien clarito, bien clarito. Que si tienen el poder político para manejar países y hacer cosas, es otra historia. Pero el médico es el que atiende a un enfermo, no un político. Y estos dos, Bolsonaro y Trump, son políticos, es lo que son. Punto y se acabó. Téngalo bien claro en su cabeza. Kay, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado y saludos allá en tu casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, mi Kay. Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Al regresar, voy a traer a la mesa la opinión experta de Miguel Lago. ¿Quién es Miguel Lago? Miguel Lago es director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil. Me acompaña en vivo desde Río de Janeiro. Ya regreso. Le doy la bienvenida a Miguel Lago. Miguel Lago es el director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil. Me acompaña en vivo desde Río de Janeiro. Miguel Lago, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Fernando. Es un placer estar junto a ustedes esa noche. Qué amable. Señor Lago, es inverosímil lo que se está viviendo en Brasil. Mire, no le voy a decir de las cifras porque es evidente, está ya en el tercer lugar del mundo con el mayor número de casos, también las muertes, pero con el manejo de las políticas de salud precisamente desde el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Cómo entender una política de salud en este momento del gobierno federal, del gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Usted la ve? ¿Existe tal? Mira, tenemos un sistema de salud en Brasil que es un sistema bastante sólido, pero que claramente tiene problemas estructurales de financiación, de déficit de equipamientos, de grandes desigualdades distributivas en términos regionales y sociales. Pero además, lo que se nota ahora como política inmediata de respuesta al coronavirus por parte del gobierno federal, lo que sí se puede ver es el presidente buscando básicamente un ministro que pueda
cuadrar su narrativa, ¿no? No un ministro que pueda resolver y enfrentarse a la pandemia. Y lo que vemos son los gobiernos locales intentando hacer algo, pero con mucha resistencia de la Presidencia de la República. Ahora, esto resulta completamente contradictorio. Bien lo dice usted. Han pasado 2 ministros de salud, uno despedido, el otro ha renunciado y ahora mismo este interino, que es militar, le juega a la retórica y a la práctica de Bolsonaro con el tema de la cloroquina, ¿no? Y su derivado, la hidroxicloroquina. Finalmente, Bolsonaro se debe sentir cómodo. Pero esto, de acuerdo a una política de salud, es gravísimo. Está promoviendo un medicamento que, por el contrario, puede traer graves consecuencias en la salud de las personas y no resolver el problema del coronavirus. ¿Cómo se debe tomar esto por parte no solamente del sistema de salud brasileño, sino también por parte de la ciudadanía y de las autoridades médicas? Es totalmente absurdo, Fernando, y la verdad es que hay que haber una resistencia fuerte de las comunidades científicas, médicas, de los gobiernos locales a ese tipo de política. Lo que sí se puede ver es, una vez más, es que la cloroquina cuadra en el discurso, en la narrativa de un presidente que está más preocupado con su destino político que en verdad con la salud de la gente, ¿no? Pero lo más importante en ese momento es asegurarse que los gobiernos locales podrán hacer su trabajo, en intentar impedir o al menos intentar aplanar la curva del contagio que está tremendo en Brasil. Miguel, a ver si de alguna forma yo no lo he podido discernir, no lo he podido entender la postura con el tema de la hidroxicloroquina por parte de Trump, ni tampoco por parte de Bolsonaro. A menos que haya un inmenso negocio detrás de esto para ellos que nosotros no conocemos, no logro entender, mi lógica no me da para entender por qué la insistencia. Es decir, ¿qué beneficio pueden obtener insistiendo en algo que la ciencia ha dicho no lo utilicen porque no sirve y les puede causar problemas? ¿Usted lo entiende? ¿De alguna forma podemos explicarnos esta insistencia y obsesión con el tema de la hidroxicloroquina? Bueno, no encuentro ningún argumento racional en términos de política pública que pueda explicar eso, pero sí puedo encontrar alguna racionalidad política, un cálculo político electoral respecto a la cloroquina. La verdad es que, son presidentes que saben que tendrán irreversiblemente una crisis económica gigante y una crisis sanitaria gigante. Entonces, lo más importante ahora es cómo preservar algo de popularidad cuando tenés enfrente a ti una crisis económica tremenda y una crisis sanitaria tremenda. Entonces, intentar o demostrar que estás intentando a luchar contra el senso común, qué sé yo, algo en ese sentido, puede ser que les pueda traer algún tipo de capital político. Pero yo lo veo como la única posible explicación y una vez más, no la tengo muy clara, pero veo que tal vez vean algún tipo de beneficio electoral en ese tipo de medida. ¿Será? Bueno, sí, tampoco la tengo clara. Yo creo que ese será el próximo misterio a resolver en cualquier momento que se pueda hacer una entrevista con Trump o con Bolsonaro. ¿Por qué? ¿Por qué la hidroxicloroquina? Pudieron haber escogido otras más, pero la hidroxicloroquina en los 2 casos es la obsesión de estos mandatarios, contrario a cualquier norma sanitaria y la ciencia. Miguel Lago, voy a hacer una pausa, si me permite. Voy a hacer una pausa para regresar y seguir hablando de esto, porque sin duda alguna los gobiernos locales pueden hacer el mayor esfuerzo, pero si el gobierno federal está fallando en los apoyos y el sistema de salud está al borde del colapso, la política de Bolsonaro no está ayudando en nada. No. ¿Quién va a responder entonces si el colapso es total, no? ¿Quién tendría que responder? Porque se necesita un presupuesto federal para atender una emergencia cuando los gobiernos locales ya no pueden más. Hablamos de eso, si le parece, desde la perspectiva, por supuesto, de las políticas de salud de Brasil, con Miguel Lago, es el director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil. Después de la pausa, continúo con...
Estamos de vuelta, estoy hablando con Miguel Lago, es el director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil, me acompaña en vivo desde Río de Janeiro. Y hablábamos precisamente, y me lo decía Miguel, pues sí, los gobernadores están tomando las decisiones de salud pública, de políticas de salud que se deben de seguir en ese momento en la pandemia, contrario completamente a lo que está haciendo Jair Bolsonaro, en lo que yo creo que es una gran ausencia del gobierno federal en el manejo de la pandemia, que trae como resultado que Brasil hoy sea el país número 3 en el mundo con contagios y con muertes. Le preguntaba yo a Miguel antes de ir a la pausa, Miguel, esto en definitiva puede colapsar el sistema de salud y no importa lo que hagan los gobiernos locales, necesitarán a fuerza apoyo del gobierno federal. ¿Cómo podemos entender este futuro muy cercano, que pueden enfrentar los brasileños con un gobierno federal como el de Jair Bolsonaro en este momento? Es un escenario muy preocupante porque de hecho varios sistemas estaduales de salud están colapsando. Algunos ya están colapsados, otros están colapsando. Tenemos déficit de camas de UCI, de respiradores en varias de nuestras ciudades. Pero los gobernadores tienen en sus manos algo que puede funcionar como una manera de aplanar la curva, además de las medidas de lockdowns y restricciones y cuarentenas, que es el programa de atención básica, de atención primaria de salud de Brasil, que es el mayor programa de atención primaria del mundo, que cubre 70% de la población de Brasil y llega a todos los rincones del país. Lo que tenemos aquí son agentes de salud que viven en las comunidades, las propias poblaciones que cuidan. Esos agentes de salud pueden ser utilizados, tenemos 300.000 en Brasil, podemos utilizarlos para justamente fortalecer y reforzar la política de aplanación de la curva, para isolar los casos que sean sospechosos de tener COVID y utilizar de manera inteligente. Así que, aunque tengamos un problema muy grande hospitalar, es posible fortalecer y utilizar algunas ventajas del sistema brasileño para lograr enfrentar el coronavirus. Pero obviamente, sin el apoyo del gobierno federal, todo queda mucho más difícil. Por ejemplo, la renta básica para la gente más pobre de Brasil, para que se pueda reforzar las políticas de aislamiento, el gobierno federal no está cumpliendo con ella. Aunque haya sido aprobado por el Congreso, el gobierno federal no la está transfiriendo lo suficiente a la gente que lo necesita. Entonces, obviamente, la gente tiene que irse a trabajar, ¿no? Y si le puedo agregar una última cosa, un poco vinculada a la discusión que teníamos antes. Bolsonaro insiste en crear dos falsas dicotomías. Una entre economía y salud, como si fueran cosas de oposición, y entre renta y trabajo, como si para tener renta tenés que trabajar. Bueno, si tenés una renta básica que el Estado te está pagando temporariamente para que te quedes en casa, no hace falta que te hagas trabajar para sobrevivir. Entonces, Bolsonaro sigue insistiendo sobre dos falsas dicotomías y es muy grave todo eso. El costo, lo podemos resumir, el costo de esta política, si se le puede llamar así, de Jair Bolsonaro, lo podemos resumir muy fácilmente, y son vidas humanas que se están perdiendo, además de, claro, un colapso en varios lugares ya del sistema de salud público. Jair Bolsonaro, además, ha hecho comentarios y tiene actitudes de burla, de ironías, que yo quiero entenderlo. Ustedes como científicos, como personas de la ciencia, ¿cómo toman estas declaraciones de Jair Bolsonaro? ¿Cómo interpretan esto? Porque debe ser muy difícil escuchar estas declaraciones, hombre. Es una burla de frente a la ciencia. ¿Cómo toman ustedes esto? Muy mal. Bolsonaro seguramente no es popular en la comunidad de cientistas. De hecho, es alguien que se burla siempre de la ciencia, no solo en el caso del coronavirus, pero en el año pasado con lo de Amazonia y constantemente. O sea, Bolsonaro está siempre... Bolsonaro es un poco un troll, como dicen la gente en las medias sociales, ¿no? Es la persona que siempre está buscando pelearse, la persona que siempre está buscando burlarse
para tener más seguidores, para tener más audiencia, para traer una audiencia que no tenía antes, ¿no? Ese es el comportamiento de Jair Bolsonaro desde siempre y así es, y sigue portándose así aunque sea presidente de la República. Se porta como un comentarista de Facebook, no como un presidente de la República. Esa definición es espectacular, ¿eh? Un comentarista de Facebook. No. Es que yo he tratado de definir qué hace Bolsonaro y el mismo Trump, y nunca había pensado en eso, pero me parece muy acertado. Es como un comentarista de Facebook, no como un presidente. Sí. Ese es el broche de oro, Miguel. Voy a cerrar con eso porque ha sido maravillosa la declaración. Gracias por toda la información que nos has dado. Desde aquí les deseo, oiga, hombres de ciencia, cuenten con todo el apoyo, les deseamos toda la suerte y que ojalá la gente se vaya con ustedes. Porque si no, en el futuro el que se enferme va a ir a ver a un político en lugar de al médico. Y ahí no te cuento. Gracias, Miguel, muy amable. No, gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud de Brasil, me acompañó en vivo desde Río de Janeiro. Hago una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón y desde casa le digo, si usted puede, quédese en casa. Si tiene que salir, salga, pero utilice la mejor arma. Sentido común. La ciencia para los científicos, la política para los políticos. Lo veo mañana. Tenemos especial de coronavirus. Buenas noches. Pásela bien.